ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानङ्गनाशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमह्यं ददति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधिवृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां भवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसुन्दरगोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सप्तनिश्चितप्रभुपादानुचारिणे कृष्णलीलारसदाज गौरवाणी प्रचारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी प्रसत्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रजेषु भाद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिभवाइति नष्टिकी। मुखं करोत्यवच्चालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओं तत्सत्। Bueno, buenas tardes, Hare Krishna. Entonces continuamos con el texto 44 del nuevo capítulo. Entonces en el verso anterior, texto 43, habló de cómo Bhishmadev alcanzó la perfección, ¿no? Y cómo pudo concentrar tres objetos, ¿no? La mente, el habla, la vista y las acciones, cuatro. ¿No? Y discutimos en la clase pasada que esas son las características de la perfección en conciencia de Krishna o Samadhi, ¿no? Entonces eso es lo que estamos buscando, concentrar nuestra mente, nuestra habla, nuestra vista y nuestras acciones en conciencia de Krishna, ¿no? Y si uno se pone a ver esas cuatro características que se da acerca de Nirvikalpa Samadhi, como dice Srila Prabhupada en ese significado, eso concierne actividades externas y actividades internas, ¿no? Es como por ejemplo la mente. La mente es el cuerpo sutil, ¿no? El habla se puede decir que es algo externo, la vista es algo externo y las acciones, ¿no? Entonces digamos que de cierta manera ocupar las acciones en conciencia de Krishna es simple. Me levanto a Mangalarti, canto Hare Krishna, marco mi cuerpo con Vishnu Tilak, ¿no? Externamente ocupar las acciones es fácil, ¿no? La vista, ¿no? La vista quiere decir que en el caso de Bhishmadev, él había alcanzado Samadhi, entonces él veía a Krishna, él tenía la oportunidad de ver a Krishna cara a cara, ¿no? Pero esta mañana escuchaba algo interesante, de que cuando el Señor, por ejemplo, está separado de su devoto o de su consorte, Krishna mismo, ¿no? Hay un verso del Bhagavatam donde él dice que cuando él está separado de Radha, él ve a Radharani en todo lugar, mientras que cuando está con ella solo la ve en un solo lugar. Entonces son dos versos donde Krishna dice que cuando él está separado de Radha, él ve a Radha en todo lugar. Y luego Radharani dice que cuando ella está con Krishna,
ella ve a Krishna solo en un lugar. Entonces esos dos versos lo utilizan los acharyas previos para explicar cómo la separación es superior a la unión, ¿no? Porque cuando uno está con Krishna directamente, uno solo lo puede ver en un lugar, mientras que cuando uno tiene, cuando alguien es avanzado y está experimentando separación, puede ver a Krishna en todo lugar, ¿no? Entonces en el caso aquí de Bhishmadev, él tenía cara a Krishna, ¿no? Pero esa no es nuestra situación, por así decirlo. Por un lado sí, porque aquí está el Archa Vigraha Murti de Gauranga Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, y se explica que no hay ninguna diferencia entre ellos y su forma directamente, por así decirlo, aunque esa manera de explicarlo es inexacta, porque decir que su forma directamente también son ellos, ¿no? Y hay una historia al respecto donde Gauradish Pandit, él fue la primera persona dentro de la Gaudiya Sampradaya en tener deidades de Gauranitai. Él fue la primera persona en tener una deidad de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y la historia está en que Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu fueron a visitarlo, a Gauradish Pandit. Y bueno, luego ellos ya se iban, y Gauradish Pandit no quería que ellos se fueran. Entonces Mahaprabhu automanifestó unas deidades pequeñas de Gauranitai y se le dio a Gauradish Pandit. Dijo, mira, ellos no son diferentes de nosotros, así que si tú los adoras vas a estar siempre con nosotros. Y Gauradish Pandit dijo, no. Si ellos son diferentes de ustedes, entonces ustedes quédense y que se vayan ellos. Y dijeron, no, ¿qué? Entonces ellos se subieron al altar y las deidades salieron caminando, ¿no? Cuando Gauradish Pandit vio eso, él dijo, ok, yo me quedo con las deidades y ustedes se pueden ir, ¿no? Entonces, por un lado, sí tenemos la oportunidad de tener la situación en la cual está Bhishmadev, en la cual está enfrente del Señor, pero al mismo tiempo no tenemos la realización todavía de que allí está Krishna, ¿no? Porque si la tuviéramos, no saldríamos de esta habitación. Así de sencillo, todo el día estaríamos cantando bhajans, estaríamos hablando con el Señor directamente, ¿no? Como hace poco escuché un pasatiempo de un discípulo de Srila Prabhupada. Prabhupada fue a verlo, fue a visitar un templo en Estados Unidos, y después Prabhupada, él fue a hablar con el pujari y le dijo, bueno, ¿y qué humor tienen ellos? Y el devoto quedó como perplejo porque no sabía qué responder, ¿no? Y Prabhupada lo regañó y le dijo, tantos años tú llevas dedicado al servicio de ellos y todavía no sabes qué humor tienen ellos. Entonces se espera, ¿no?, que uno con el paso del tiempo vaya teniendo la realización de que allí está el Señor y que el templo en sí es el lugar, el Lila Stan, o el lugar de pasatiempos de Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu, ¿no? Y aunque nosotros no tenemos los ojos para ver cómo ellos ejecutan pasatiempos en estos lugares que aparentemente parecen pequeños, y uno puede decir, bueno, ¿qué pueden hacer ellos? Ellos tienen pasatiempos aquí, ¿no? Y es nuestro deber, ¿no?, cultivar una actitud de servidumbre amistosa para el placer del Señor, ¿no? Si no existe esa actitud, ¿no?, Chaitanya Mahaprabhu no se manifiesta en nuestras vidas, ¿no? Así como en Srimad Bhagavatam se expresa que Krishna se sentía muy satisfecho con la actitud de los prachetas, no solamente por su perfección espiritual o su renunciación o austeridad, sino por la relación amistosa que tenían entre ellos, ¿no? Entonces, de la misma manera, si vemos cuál es el humor de Vrindavan, ¿no? Hace poco hablábamos del humor de la ira. Ahora, ¿cuál es el humor de Vrindavan? El humor de Vrindavan es donde todos colaboran para el placer de Krishna. Muy simple. Aunque incluso vemos que en Vrindavan hay discordia entre Radharani, Chandravali, ¿no?, y Krishna y Lalita, ¿no? Aún así, incluso esas discordias son para el placer de Krishna, ¿no? Sin embargo, no podemos decir que nuestras discordias entre nosotros son por el placer de Krishna, aunque tal vez sí, pero por lo general es debido a la influencia de la naturaleza material que aún nos agobia. Entonces tenemos que alcanzar esa perfección, esa visión de que Krishna está presente en la deidad.
Y eso es solo el principio de la vida espiritual, ¿no? En Bhagavatam, cuando se habla de las características del Kanishta-adhikari, Madhyama-adhikari, Uttama-adhikari, ¿no? El Kanishta-adhikari, que es el más bajo, ¿cuáles son sus lakshanas o características? Es que él solo ve a Krishna en la deidad y él no puede ver a Krishna en nadie más. Entonces, debido a que él no sabe quién es un devoto, quién es un no devoto, él por lo general negligencia a todos los demás y solo se ocupa en adorar a la deidad. Ese es un Kanishta Bhakta. Pero si uno lo analiza, es una posición bastante elevada. Solo el hecho de poder realizar que Krishna por lo menos está en la deidad, ¿no? A veces nosotros nos encontramos en la situación de que ni siquiera en la deidad, ¿no? Entonces a veces estamos enfrente de la deidad, nos comportamos de una manera inapropiada, no tomamos pleno respeto, no ofrecemos reverencias, tantas cosas, ¿no? Hay tantas ofensas enunciadas en Néctar de la Devoción, ¿no? Muchas, 64, si no estoy mal. Y no sé si Prabhupada da unas adicionales también. Y hay más, seguro, ¿no? Entonces ni siquiera a veces en la plataforma de Kanishta nos encontramos. Entonces tenemos que realmente esforzarnos para que cuando nosotros leemos Bhagavatam, cuando discutimos Bhagavatam, realmente estas palabras entren en nuestro corazón. Nashta prayeshva badre sunityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavaiti nashtiki. ¿Cuál es la traducción de ese verso? Entonces, por escuchar con atención Srimad Bhagavatam y por servir a la persona Bhagavat, todo lo que perturba el corazón es destruido por completo. ¿Y qué es lo que perturba el corazón? Tenemos 6 enemigos en el corazón. ¿Quién los recuerda, esos 6 enemigos? Kama, lujuria, kroda, ira, ¿no? Lujuria, codicia, ira, ¿no? Hay 6 enemigos que están en nuestro corazón que todo el tiempo están perturbando nuestro servicio. Cuando uno adolece de esos 6 enemigos en nuestro corazón, no podemos servir, ¿no? Porque si alguien tiene lujuria no solamente quiere decir que busca placer sexual, sino que busca su placer propio, su placer personal. Que si yo estoy interesado todavía en satisfacerme a mí mismo, ¿cómo puedo yo satisfacer a Krishna o a los Vaishnavas o al Guru, ¿no? Pues obviamente en algún grado todos todavía adolecemos de eso, ¿no? Pero la idea es que la prioridad deje de ser yo mismo, ¿no? Para dar un lugar a Krishna y los Vaishnavas, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante. Entonces eso respecto al verso anterior, ¿no? Respecto al verso de hoy que dice, sí, Sampadhyamanam agyaya vishvam brahmaninish kale sarve babhuvuste tusnim va yam shivadina tyaye. Repetimos, Sampadhyamanam, habiéndose fundido en agyaya, después de saber esto, Vishmam, acerca de Shri Vishmadeva, Brahmani, en el absoluto supremo, Niskale, ilimitado, Sarve, todos los presentes, Babu Buhu, todos ellos, Tushnim, callaron, Vayamsi Iva, como pájaros, Dina Atyaye, al final del día. Sabiendo que Vishmadeva se había fundido en la eternidad ilimitada del Absoluto Supremo, todos los allí presentes callaron como los pájaros al final del día. Bueno, entonces aquí Prabhupada va a empezar a explicar cómo lo que aparentemente aquí parece la liberación impersonal no es liberación impersonal, sino es realmente
actitud de absorción del devoto en los deseos del Señor. Entonces se dice que cuando no hay diferencia entre los deseos del Señor y el sirviente, es como fundirse el uno en el otro, ¿no? Significado: entrar o fundirse en la ilimitada eternidad del Absoluto Supremo significa entrar en el hogar original del ser viviente. Los seres vivientes son todas partes integrales y componentes de la absoluta personalidad de Dios, y por lo tanto están relacionados eternamente con Él como servidor y servido. El Señor es servido por todas sus partes integrales, del mismo modo en que la máquina como un todo es servida por las partes que la integran. Cualquier pieza de la máquina que sea parte del conjunto deja de ser importante. Entonces, si yo tengo, no sé, bueno, hace muchos años, cuando estaban en la escuela, pasamos por diferentes talleres, nos enseñaban diferentes cosas. Y había un taller que era de cómo hacer partes mecánicas. Entonces yo recuerdo que había una máquina muy muy grande para hacer tornillos, para hacer engranajes, ¿no? Era una máquina gigantesca. Y bueno, si uno tomaba una parte, digamos, si uno sacaba un tornillo que componía esa máquina, la máquina por lo general seguía funcionando, ¿no? Era como si nunca nada hubiese pasado. De la misma manera, ¿no? Nosotros somos partes integrales del Ser Supremo, ¿no? Pero aquí Prabhupada dice, ¿no? Cuando esas pequeñas partes, ¿no?, se desvían del deseo de querer servir al Supremo, se vuelven insignificantes, en el sentido de que perdemos nuestro valor al no cumplir nuestra función. Es como, por ejemplo, si yo me encuentro un tornillo en la calle, pero yo no sé de qué máquina es, porque por lo general los tornillos vienen de diferentes grosores, de diferentes tamaños, de diferentes longitudes, no tiene ningún valor, porque no puede ser utilizado en su función para la cual fue creado. De la misma manera, nosotros fuimos creados, por así decirlo. No fuimos creados realmente, Bhagavad Gita lo dice, pero existimos por un motivo, ¿no?, que es servir a la Suprema Personalidad de Dios. Y si nosotros no nos ocupamos en servicio, ¿no?, nuestra existencia se vuelve insignificante, ¿no? Y uno puede ver, por ejemplo, la sociedad moderna. Hay tantos políticos, filósofos, socialistas, personas que trabajan por la sociedad, ¿no?, en diferentes esferas, hacen muchas cosas, pero en última instancia su existencia es insignificante porque no están cumpliendo con su propósito, ¿no? Entonces, de la misma manera, si nosotros no estamos ocupados en servir, y es importante tener en cuenta qué significa ejecutar servicio devocional, no, nuestra existencia pierde todo sentido, ¿no? Y es por eso que la gente afuera a veces no encuentra un sentido a la vida. Hacen tantas cosas, ¿no? Se ocupan en satisfacerse a sí mismos, o se ocupan en satisfacer a los animales, o se ocupan en satisfacer a la sociedad en general, tantas cosas, pero no surge en la gente la satisfacción deseada. ¿Por qué? Porque no están satisfaciendo a quien deben satisfacer, no están regando la raíz del árbol, que es Krishna mismo. Entonces, por eso Prabhupada dice, cualquier pieza de la máquina que sea parte de lo conjunto deja de ser importante. Entonces tenemos que ser cuidadosos de no apartarnos del conjunto de los servidores del Señor Supremo, y siempre escuchar acerca de ellos, siempre glorificarlos, siempre intentar cultivar las cualidades que ellos tienen, sin imitarlos, pero cultivarlas, ¿no? Y mantenerlos siempre humildes, simples, ¿no? Y estar dispuestos a servir, ¿no? Srila Bhaktivedanta Maharaj dice que lo que uno tiene que aprender para el mundo espiritual no lo va a aprender allá, sino lo tiene que aprender aquí. Todo lo que uno tiene que aprender para servir a Krishna lo va a aprender aquí. Entonces, no tenemos que tener ese pensamiento en la cabeza de que,
voy a cantar Hare Krishna, voy a cumplir mis principios, pero no voy a mantener una actitud apropiada. Y de repente, místicamente, el día que yo muera, todo va a surgir en mi corazón. No va a ser así, desafortunadamente. Y vamos a tener que nacer una y otra vez, ¿no? Hasta que desarrollemos las aptitudes necesarias, ¿no? Incluso si alcanzamos la perfección en esta vida, aún así estamos obligados a aceptar un nacimiento más en este mundo material. De cierta manera, lo que Prabhupada decía, que uno puede alcanzar la perfección en esta vida directamente, tiene ciertas condiciones, tiene cierta letra pequeña, ¿no? En el libro de Krishna, del 10º canto, Srila Prabhupada explica que si un practicante alcanza la perfección en esta vida, todavía tiene que nacer una vez más en el mundo material, donde Krishna está ejecutando sus pasatiempos, en Bhauma Vrindavan, es decir, Vrindavan en este mundo material. Y allí él nace del vientre de una Braja Gopi de Vrindavan, y él es entrenado en cómo es introducido por primera vez, dice Prabhupada, a la familia de Krishna, y es entrenado en cómo servir. Entonces, obviamente antes de llegar allá, se tiene que hacer un avance muy amplio. Entonces es importante mantenernos siempre como parte del conjunto de servidores del Señor. De igual manera, cualquier parte integral del absoluto que se desprenda del servicio del Señor es inútil. Los seres vivientes que están en el mundo material son todas partes integrales del Todo Supremo que han dejado de estar integradas, que han dejado de ser tan importantes como las partes integrales originales. Existen, sin embargo, seres vivientes integrados que están eternamente liberados. La energía material del Señor, que se denomina Durga Shakti o la superintendente de la prisión, se ocupa de las partes integrales separadas, y por eso estas últimas se someten a una vida condicionada bajo las leyes de la naturaleza material. Cuando el ser viviente se vuelve consciente de este hecho, trata de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, y de ese modo comienza la necesidad espiritual del ser viviente. Esa necesidad espiritual se denomina Brahman Jigyasa o indagación acerca del Brahman. Este Brahman Jigyasa logra el éxito principalmente mediante el conocimiento, la renunciación y el servicio devocional que se le presta al Señor. Jnana o conocimiento significa conocimiento acerca de todo lo relacionado con Brahman o Supremo o el Ser Supremo. Renunciación significa desapego del afecto material y servicio devocional significa revivir mediante la práctica la posición original del ser viviente. Los seres vivientes que logran el éxito y que son merecedores de entrar en el reino absoluto reciben el nombre de Gyanis, Yogis y Bhaktas. Los Gyanis y Yogis entran en los impersonales rayos del Supremo, pero los Bhaktas entran en los planetas espirituales conocidos como los Vaikunthas. En esos planetas espirituales rige el Señor Supremo como Narayana, y los seres vivientes no condicionados y sanos viven allí prestándole al Señor servicio amoroso, en la capacidad de sirviente, de amigo, de padres y de novia. Allí los seres vivientes no condicionados disfrutan en plena libertad de la vida con el Señor, mientras que los yogis y gyanis impersonalistas entran en la refulgencia radiante e impersonal de los planetas Vaikuntha. Los planetas Vaikuntha son todos autoiluminadores, como el Sol, y los rayos de los planetas Vaikuntha se denominan Brahma Jyoti. El Brahma Jyoti se difunde de una manera ilimitada y el mundo material no es más que una porción cubierta de una insignificante parte de ese mismo Brahma Jyoti. Entonces se dice que la totalidad del mundo material es, se dice que el mundo espiritual es Tripada Vibhuti, ¿no? 3 partes de la creación, ¿no? Y el mundo material, ¿cómo se llama? Ekapada Vibhuti, ¿no? Es un cuarto, ¿no? De toda la existencia material. Por supuesto, esto es solo una manera de explicar, porque la existencia espiritual y material se dice que son ilimitadas, así que como uno lo puede dividir en 4 cuartos, ¿no? Pero hace énfasis en demostrar que en realidad las almas que están aparte de Krishna, por así decirlo, son minoría. Antes, en una ocasión, su santidad Guru Prashad Maharaj, él decía que a veces los devotos les da pena salir con su ropa devocional o con su tilak,
¿no? Y se sienten como una minoría. Él dice, en realidad, o en ese momento dijo, en realidad esa ropa, ese tela, esa cultura es la que la gran mayoría de las entidades vivientes ejecutan en el mundo espiritual, ¿no? Pero por nuestro condicionamiento nosotros creemos que somos minoría en el mundo, ¿no? Pero en la totalidad de la creación somos una mayoría en realidad, ¿no? Esa cobertura es temporal y por lo tanto es una clase de ilusión. Bhishmadeva, siendo un devoto puro del Señor, entró en el reino espiritual a uno de los planetas Vaikunta, en que el Señor, en su eterna forma de Partha Sarati, rige a los seres vivientes no condicionados que están constantemente dedicados a su servicio. Entonces aquí da una cualificación de alguien que es un mukta, una persona liberada, y es que está constantemente dedicado al servicio de Krishna. Entonces esa tendencia tenemos que desarrollarla. Se explica que de los 9 procesos de servicio devocional, si uno alcanza la perfección en uno de ellos, o en los 9 de ellos, alcanza la perfección, ¿no? Entonces, se explica que por alcanzar la perfección en cualquiera de ellos, uno puede obtener los pies del loto de Krishna. Y Srila Rupa Goswami menciona que en la medida en la cual uno va avanzando, uno debe ir reconociendo aquella sección del servicio devocional que es atractiva para su corazón y ejecutarla con gran intensidad. Al mismo tiempo, Srila Jiva Goswami explica que en esta era todas las angas del servicio devocional deben ser acompañadas de kirtan, ¿no? De la glorificación del canto del santo nombre del Señor. Entonces, obviamente en esta era dependemos por completo del santo nombre. Sin embargo, si uno tiene una inclinación por alguno de los otros 9 procesos, puede hacer especial énfasis en ello, pero tiene que nunca hacer de lado Nam Sankirtan, ¿no? Del canto del santo nombre del Señor, que puede ser ejecutado como japa, ¿no? O como kirtan. El amor y el afecto que atan al Señor y al devoto se exhiben en el caso de Bhishmadeva. Bhishmadeva nunca olvidó al Señor en su trascendental aspecto de Partha Sarati, y el Señor se hallaba presente personalmente ante Bhishmadeva mientras este pasaba al mundo trascendental. Esa es la máxima perfección de la vida. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar para obtener esa perfección? Esa es la pregunta. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar? Servicio devocional no es, como hablábamos hace tiempo, es muy fácil. Kirtan, Shravanam Kirtanam, oír acerca de Krishna, cantar acerca de Krishna, es muy sencillo. Al mismo tiempo, Rupa Goswami explica en Bhakti Rasamrita Sindhu que es muy raro de conseguir. Esa es una de las características del servicio devocional. Rara vez alguien llega a conseguir Bhakti, porque Bhakti es tan potente que incluso domina a Krishna mismo. Y se dice que Krishna otorga la liberación fácilmente, pero no otorga Bhakti fácilmente, porque si le otorga Bhakti a alguien, quiere decir que él se va a subordinar a esa persona. Y uno no se subordinaría a cualquier persona que no conoce o que no tiene las aptitudes apropiadas. De la misma manera, Krishna tampoco lo hace. Entonces, estamos ante una gran oportunidad de alcanzar la perfección, que muy rara vez se obtiene. Así que gran parte depende de nosotros, como ya hablaba ayer Prabhupada, de nuestra sinceridad, ¿no? De nuestra sinceridad en el propósito. A veces uno puede dejarse desviar por tantas cosas, ¿no? Mientras haya nartas en nuestros corazones, siempre nos vamos a ver desviados de una u otra manera, y eso se ha reflejado en una práctica inestable, Anishtita Bhakti, la práctica de Bhakti irregular.
Entonces a veces me gusta cantar Hare Krishna, a veces no me gusta, a veces me gusta ese servicio, a veces no me gusta, a veces creo que ya por fin superé una narta y de repente otra desaparece, ¿no? Entonces estos son síntomas de Nishtita Bhakti. Pero son etapas que uno tiene que superar hasta cuando uno llega al punto donde ya uno no se ve perturbado por todas esas cosas y puede servir pacíficamente, ¿no? Y uno, sin duda alguna, uno va a llegar a esa etapa si es que su deseo es servir. Pero, como dice Gaur Govinda Maharaj, si uno tiene duplicidad en el corazón y se acerca a Shri Guru buscando dinero, mujeres, buen nombre, posición, Maharaj explica que el Guru es como una espada de dos filos. Por un lado, por un borde de la espada, el da bhakti, si su discípulo es sincero. Y por el otro lado, si el discípulo es kapata, es doble, ¿cómo se dice? Tiene duplicidad en su corazón y quiere cosas materiales del Guru o del movimiento del Guru o de la asociación de devotos, ¿no? El Guru también se las da, ¿no? Entonces el Guru te nombra Sannyasi o Brahmachari o GBC o presidente de templo o lo que sea, ¿no? Pero en ese caso no te otorga bhakti. Entonces, aunque aparentemente el Guru parece que fue engañado por nosotros porque pudimos obtener lo que queríamos, en realidad fuimos nosotros los que fuimos engañados porque obtuvimos una posición temporal, ¿no? Pero no obtuvimos bhakti. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? A veces podemos interpretar que si alguien tiene una posición externa es muy avanzado espiritualmente, pero no es así. Alguien que es avanzado espiritualmente es alguien que se ha mantenido fiel, sirviendo bajo cualquier circunstancia. Y no solamente sirviendo por servir, ¿no? Que a veces también nos pasa eso. A veces tenemos que hacer un servicio en el templo, porque pues, vivo en el templo, entonces quiera hacerlo o no quiera hacerlo, tengo que hacerlo. Pero en realidad el verdadero avance se puede notar cuando el practicante puede entender qué es lo que está haciendo. A veces pareciera que hay actividades bajas y hay actividades elevadas en el servicio. Yo considero que barrer el piso es algo bajo y considero que adorar a la deidad es algo elevado. Y hago diferencia. Pues no existe diferencia. Y si uno estudia la vida de los acharyas, va a encontrar que ellos han hecho lo mismo. Esta mañana estaba escuchando la historia de Shyamananda Pandit, Dukhi Krishnadas, ¿no? Su maestro espiritual. Bueno, Jiva Goswami le dio el servicio a él de barrer el Seva Kunja en Vrindavan. Todos los días él barría el Seva Kunja. Y un día, mientras barría el Seva Kunja, él encontró una tobillera, una pulsera, una tobillera que era de Radharani, que a Radharani se le había caído. Entonces Radharani estaba en gran ansiedad. Bueno, y cuando Shyamananda Pandit la encontró, en ese entonces Dukhi Krishna la encontró una Akashvani, una voz, le dijo: atesora esa tobillera, guárdala. Entonces él la guardó, ¿no? Entonces Radharani ya envió a Lalita en búsqueda de la pulsera. Esa fue el Seva Kunja y ella fue como una vaquera, no como Lalita directamente, como alguien de este mundo. Y le dijo a Shyamananda, ¿no? Usted ha visto esta pulsera que mi hermana, ella la perdió. Entonces Shyamananda, siendo muy inteligente, le dijo: bueno, pero ¿quién es usted? Porque esto es de oro, tiene joyas preciosas, y usted me dice que usted es una vaquera que vive en una aldea aquí cerca, pero una vaquera, una gopi no tiene para algo así. Entonces Lalita, que es caracterizada por un humor bastante fuerte, nos explica que Lalita tiene un carácter muy fuerte. Ella ya se iba a molestar, pero logró controlarse. Le dijo: mira, esta pulsera es de mi hermana, y que nosotros seamos gopis, no quiere decir que seamos pobres. Somos gopis, pero tenemos mucho dinero. Entonces Dukhi Krishna le dijo: bueno, entonces
llévame donde tu hermana para ver si es que ella en serio tiene esa opulencia que tú dices, ¿no? Entonces, bueno, Lalita lo llevó, pero antes de eso, ella le dijo que tomara un baño en el Lalita Kunda. Y cuando él tomó ese baño, él de repente salió de allí y tenía una forma de una pastorcilla de vacas de 13 años. Entonces ahí se dice que Lalita inició a Dukhi Krishna Das con el Radha Mantra, que es un mantra que está pasado de generación en generación dentro de la Sampradaya de Shyamananda Pandit hasta hoy en día, solo lo tienen ellos. Y bueno, lo llevaron de Radharani, y Radharani allí le dijo su nombre, como es su nombre en el mundo espiritual, y toda la cuestión, bueno, es toda una historia, ¿no? Pero el punto está en que, miren nada más, como alguien ejecutando una actividad que parece baja, obtuvo la perfección, ¿no? Y Shyamananda Pandit es prácticamente una de las 3 figuras más ilustres después de los 6 Goswamis de Vrindavan. Eso uno tiene que ser muy cuidadoso de entender lo que está haciendo. Y tiene que entender que este lugar no es diferente del Santo Dham. No es que el Santo Dham solo está cuando está allá. No. Este es un propio explicar, es una embajada del Santo Dham. Es muy diferencia, no existe tal cosa como un servicio elevado o un servicio inferior. Lo que sí existe es una conciencia elevada y una conciencia inferior. Si yo no entiendo lo que estoy haciendo, es como yo puedo estar dentro del altar, pero no soy consciente de lo que estoy haciendo, mientras que alguien está por otro lado limpiando el piso del Señor con gran devoción. Entonces, ¿quién obtiene más beneficio? Aquella persona que está ondeando un incienso y una lámpara, o aquel que está limpiando el piso del Señor. Eso no tiene que ser consciente de lo que está haciendo, y que todas estas actividades que hacemos la han hecho los grandes acharyas del pasado, ¿sí? Shyamananda Pandit se dedicaba a limpiar, Jiva Goswami se dedicaba a servir humildemente a Rupa y Sanatana Goswami en todo lo que ellos le pedían. Todo era su asistente. Si necesitaban papel, si necesitaban tinta, si necesitaban esto, lo otro, Jiva Goswami lo hacía. Aunque posteriormente él se convirtió en el más grande escolar de todos los 6 Goswamis. Y así uno va a encontrar muchas historias muy similares. Entonces, es por eso que es importante oír, leer y discutir todos estos temas, porque solamente a través de esa actividad yo llego a comprender qué es Bhakti, qué es servicio devocional, qué es lo que estoy haciendo. Pero si yo no me dedico a eso, sino que me dejo enredar por las actividades externas de conciencia de Krishna, no comprendo lo que hago, pues no voy a obtener ningún beneficio. Y prácticamente puede que yo esté cantando todo el día mi yapa, puede que esté aparentemente leyendo, puede que esté aparentemente ocupando mis acciones en servir a Krishna, pero si yo no entiendo lo que estoy haciendo, caigo en la plataforma de Niyama Graha, que Rupa Goswami me explica, ¿no? Seguir normas y regulaciones solo por seguirlas, sin entender por qué, ¿no? Y por actuar de esa manera, ¿qué pasa posteriormente? Rechazo todas las reglas y regulaciones caprichosamente, porque nunca entendí qué era lo que estaba haciendo. Entonces, por eso es importante leer lo que Srila Prabhupada dice con atención, intentar exprimir al máximo cada significado y ver cómo realmente eso aplica a nuestra vida y ponerlo en práctica. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Por eso te decía de que Prabhupada dijo que quería llegar al mundo espiritual una vida que es que lo decía. No, Prabhupada decía que teníamos que mentalizarnos que en esta vida teníamos que volver a Krishna. Muchas veces, ¿no? Pero o sea, no es exactamente así, o sea, sí y no. Porque incluso si alcanzamos la perfección en esta vida, tenemos que nacer una vez más en este mundo material. Pero va a ser en el Vrindavan Dham, con la presencia directa de Krishna, para terminar nuestro entrenamiento, ¿no? Que son como las letras pequeñas del contrato. Eso está en el libro de Krishna. ¿Es claro? ¿Algo más? Sí. Así como pensando, vivimos en la práctica
lo difícil que es la constancia, mantenerse durante todos esos años es necesario. A veces hablamos de otros que llegan en poco tiempo, es un gran avance, pero que no tienen movimiento, ya consideran que no es necesario. Reflexionando es interesante cómo es tan variado la práctica. Entonces, me acuerdo así como una institución que la oficina de Sarasvati en el Krishna, que dice: una sola instrucción nunca abandona el problema, nunca abandona la compañía de Dios, a pesar de todo lo que pasa. No porque no siempre vamos a tener altibajos, sino que no siempre vamos a tener gozo, vamos a tener diferencias, pero eso no tiene que ser suficiente para que uno diga: bueno, no me dejo del proceso, ya no creo en el proceso, o diferencias. Vemos que en realidad muchos practicantes se han alejado de esas cosas, como que le han dado más importancia a eso. Yo considero personalmente que lo han usado como excusa también, porque no tenían la determinación, no tenían la fuerza para realmente tomar como que se lleva Prabhupada, que es una urgencia como vivienda. Entonces, como que se escudan por detrás de esas cosas, como diciendo: bueno, no me lastimaron, me hicieron, me usaron. En realidad es como que en su corazón, el tiempo que han practicado, no se estableció el servicio devocional. No lo entendieron, que lo más importante es la existencia. Sí, ese punto es el más esencial. Vaishnava Seva agrada más a Krishna que Krishna Seva. Sí, entonces, a veces, no solamente a veces, yo creo que una gran parte de nuestra etapa condicionada en este mundo, y como practicantes de Bhakti, vamos a llegar a un punto donde vamos a decir: no soporto ver a esta otra persona, no soporto ver a este otro devoto o devota. Yo en mi vida lo he experimentado tantas veces, creo que todos los años, hasta el día de hoy. Pero si uno no entiende que incluso esa persona que uno no desea ver y no soporta es mejor que el mejor de los materialistas afuera, está en un serio problema. ¿Por qué? Porque entonces uno va a creer que afuera las personas son mejor. Entonces voy a irme con ellos. Ellos sí me entienden. Y en un abrir y cerrar de ojos uno se ha desprovisto de la compañía de los Vaishnavas. Entonces, incluso si uno llega a ese punto, que es muy natural, de que a veces uno ya no tolera a la otra persona con la que en la sociedad de devotos, no tiene cuidado con esa mentalidad y entiende que incluso esa persona que me está dando muchas dificultades es mejor que el mejor de los materialistas, voy a estar en serios problemas y voy a buscar la asociación de los materialistas. Entonces, cuando esas cosas pasan, uno simplemente debe tolerarlas, ignorarlas. No con todo el mundo uno va a poder entablar relaciones perfectas, por así decirlo. Pero debe mantener relaciones ecuánimes con todos, con aquellos que pueden entablar una relación verdaderamente amistosa en base a conciencia de Krishna. Debe hacerlo inmediato, de ofrecer regalos, recibir regalos, dar prasad, recibir prasad, revelar la mente en confidencia con esa persona y entablar una relación muy importante, ¿no? Ya para cerrar, la amistad en conciencia de Krishna es algo muy raro, muy muy raro. La amistad en general en el mundo es muy raro y muy intenso, ¿no? Y lo vemos en la vida de nuestros acharyas. Rupa Goswami y Sanatana Goswami eran muy apegados el uno al otro, ¿no? A pesar de que Rupa Goswami es nuestro gran acharya, Rupa Goswami veía como su guru a Sanatana Goswami, porque era su hermano mayor. Cuando Sanatana Goswami abandonó el cuerpo, Rupa Goswami abandonó el cuerpo un mes después. Después de que Rupa Goswami abandonó el cuerpo, un mes después, Raghunath Bhatta Goswami abandonó el cuerpo. De la misma manera, Shyamananda Pandit, Narottam Das Thakur,
Srinivasacharya, el uno tras el otro abandonaron el cuerpo después de que uno de ellos desaparecía, porque no separaban la separación de sus íntimos amigos o guru, en el caso de Rupa y Sanatana. Entonces es muy raro, pero tenemos que... Eso es amistad. Cuando no podemos tolerar la separación de nuestro guru, cuando no podemos tolerar la separación de aquellos devotos que sirvieron a nuestro lado por años, ¿no? Quiere decir que eso es una verdadera amistad. Y lo experimentaron los grandes acharyas, ¿no? Que estaban extremadamente apegados a Krishna. Y aparentemente no podría concluir, ¿no? Incluso estaban más apegados al devoto que Krishna mismo, porque estaban ya separados de Krishna y no habían muerto. Pero tan pronto como el devoto se fue, ellos no pudieron continuar, ¿no? Y se dice que, por ejemplo, cuando Shyamananda Pandit él iba camino a Vrindavan, Rupa Goswami lo estaba esperando y estaba muy ansioso porque Chaitanya Mahaprabhu le ha dicho que él iba a venir, pero pocos días antes Sanatana Goswami había abandonado el cuerpo y Rupa Goswami ya sabía que ya él se iba a ir. Entonces continuamente él preguntaba, ¿dónde está Shyamananda? ¿Dónde está? Y desafortunadamente Shyamananda no alcanzó a llegar. Cuando él llegó, Rupa Goswami ya había abandonado el cuerpo. Y la vida de Narottam Das Thakur fue algo similar, ¿no? Él iba de un lugar a otro en busca de los asociados de Mahaprabhu y cada vez que llegaba habían acabado de abandonar el cuerpo. Y por eso, bueno, este mundo material, por eso si ustedes ven las canciones de Narottam son de pura separación de los Vaishnavas, ¿no? Entonces, eso es Vaishnavismo. Y eso no solamente es para ellos, sino es para nosotros también. Así que eso es lo que tenemos que cultivar y saber tolerar y continuar en las etapas difíciles, porque mientras estemos en la Nishtita Bhakti, vamos a estar en una situación difícil todo el tiempo prácticamente. Entonces, si no aprendemos a conducirnos apropiadamente, vamos a estar en serios problemas. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí. Gracias por venir. Gran Tara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.